¿Por qué te casaste con esa fea?, preguntó la hermana del esposo en el aniversario de la madre. Su marido soltó una carcajada. Pero el hijo de Emma se le acercó. Tía, mire, la dibujé con un señor extraño. Al ver el dibujo, la mujer se quedó inmóvil. En el aniversario de su suegra, paralizada tras un derrame cerebral, Emma vio cómo su hijo Mateo entregaba a la tía Valentina aquel mismo dibujo que ella le había pedido dejar en la habitación de los niños. El corazón de Emma empezó a latirle con furia en el pecho. Corrió a través del salón, pero ya era tarde. Valentina sostenía el dibujo en sus manos, observándolo con una sonrisa petrificada. Mire, decía Mateo, señalando con el dedito a las figuras, es la tía Valentina con un señor en un banco. Se llevaron una maleta con dinero. De pronto, en la sala reinó un silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. ¿Qué tontería es esa?, rió forzadamente Valentina. ¡Qué imaginación tan viva la del niño! No es fantasía, replicó Mateo frunciendo el ceño. Mamá y yo los vimos. Jugábamos a los espías y los seguimos. Todas las miradas se fijaron ahora en Emma. Valentina la miraba con una furia mal disimulada, y Carlos, el marido de Valentina, con un desconcierto ebrio. Emma abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Qué podía decir? ¿La verdad? ¿Allí, delante de toda esa gente? Increíble, escupió Valentina. ¿Ahora usas a tu propio hijo para espiarme? ¿Tampoco soportas mi posición en la empresa? No, no es así. ¿Por qué te casaste con esa fea? Te lo advertí. Valentina se volvió hacia su hermano, hablándolo bastante alto para que Emma y los demás la oyeran. Siempre estuvo loca. Siempre nos envidió. Siempre intentó poner a mamá en mi contra. Carlos, que estaba a su lado, soltó una risa fuerte, como si hubiera escuchado un buen chiste. Emma sintió como la sangre huía de su rostro. Fea. Eso era lo que significaba para ellos. Tía, la voz de Mateo sonó inesperadamente firme para un niño de 5 años. Mire, justo hice otro dibujo. Le tendió a Valentina otro papel. Al ver lo que estaba representado en ese nuevo dibujo, Valentina se quedó paralizada, y su rostro pasó del rojo al blanco como la tiza. Pero permítanme empezar desde el principio y contarles cómo comenzó todo. El salón de celebraciones estaba adornado con un lujo especial: globos dorados, ramos de lirios blancos y peonías rosadas, velas brillando en candelabros de cristal. El 60º cumpleaños de Carmen Espinosa debía convertirse en el evento del año en la ciudad. Nadie, por supuesto, sospechaba la amarga ironía de lo que ocurría: la celebración del cumpleaños de una mujer que desde hacía medio año no podía ni caminar ni hablar. Emma estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los invitados llegaban uno tras otro. Automóviles caros, atuendos elegantes, sonrisas forzadas y regalos cuyo precio parecía destinado a compensar la falta de sinceridad. Todos ellos no habían venido por Carmen. Habían venido a rendir pleitesía a los nuevos dueños del Imperio Espinosa, Diego y su hermana Valentina. Mamá, ¿hoy la abuela Carmen va a sonreír? La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Emma se agachó y le acomodó la pajarita de su pequeño traje. Su hijo de 5 años parecía un verdadero caballerito con aquel atuendo. Sus ojos grises, réplica exacta de los de Diego, la miraban con inquietud y esperanza. No lo sé, cariño. La abuela está muy enferma, ¿recuerdas? Pero estoy segura de que en el fondo sonríe al mirarte. Le hice un dibujo. ¿Quieres verlo? Claro, enséñamelo. Mateo sacó del bolsillo una hoja doblada en 4. En ella aparecía un brillante puente arcoíris, sobre el cual caminaban 2 figuras tomadas de la mano, una pequeña y otra grande. Somos la abuela Carmen y yo caminando por el arcoíris, explicó orgulloso. Cuando se cure, iremos a pasear. Emma sintió que un nudo le subía a la garganta. Lo tragó y abrazó a su hijo. Es un dibujo precioso, cariño. A la abuela le encantará. Emma. La voz áspera de Diego la hizo sobresaltarse. ¿Por qué sigues aquí? Los invitados ya están llegando y tú te escondes en las esquinas. Emma se irguió,
enderezando los hombros. En los últimos 6 meses había aprendido a reconocer sin error el estado de ánimo de su marido por la entonación. Ahora estaba al borde de un estallido, mandíbula apretada, brillo helado en los ojos, nudillos blanquecinos. Estaba ayudando a Mateo con el traje, respondió ella en voz baja. Ya vamos. Papá. Mateo corrió hacia él, abrazándolo por las piernas. Mira qué guapo estoy. Por un instante, el rostro de Diego se suavizó. Se agachó para abrazar a su hijo y Emma vio un destello del hombre al que alguna vez había amado, amable, cariñoso, con hoyuelos en las mejillas al sonreír. Un verdadero Espinosa, dijo, despeinando a Mateo. Ve a la mesa de los niños. Mamá y yo vamos a recibir a los invitados. Cuando Mateo se alejó corriendo, Diego volvió hacia Emma. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Podrías haberte esmerado un poco más en tu aspecto, dijo, recorriéndola con mirada crítica. Es un día importante. Emma bajó la vista hacia su vestido azul oscuro. Era elegante, caro, resaltaba su cintura fina, su única virtud. Pero sabía que no se trataba del vestido. Se trataba de ella misma, de su barbilla demasiado puntiaguda, de sus ojos demasiado separados, de la forma incorrecta de su nariz. Emma nunca había sido una belleza, pero antes a Diego no le importaba. Eres la más hermosa para mí, solía decirle. Ahora, cada defecto suyo parecía gritarle su imperfección. Me puse el vestido que aprobaste ayer, respondió en voz baja. Va, ya no importa, dijo él, con un gesto de fastidio. Vamos. Y trata de sonreír. Nadie debe sospechar que hay problemas en la familia. Problemas en la familia, así llamaba ahora a lo que ocurría entre ellos. Como si fuera una simple avería en un mecanismo bien aceitado, y no la destrucción de todo lo que habían construido en 8 años. Salieron al salón principal, donde ya se habían reunido unos 30 invitados. Emma vio enseguida a Valentina, la hermana de Diego destacaba en cualquier multitud. Alta, esbelta, con una cascada de cabellos dorados y rasgos finamente tallados. Con un vestido rojo de profundo escote parecía una flor exótica entre maleza. A su lado, como un perro fiel, estaba su marido Carlos, apuesto, pero vacío, de esos hombres que viven de la herencia y contactos de sus padres, sin haber creado nada propio. Valentina los vio y agitó la mano, haciendo brillar los diamantes de su pulsera. Caminaron hacia ella a través del salón, y Emma sintió cómo se tensaban los músculos de su rostro en un intento de sostener la sonrisa. Hermanito. Valentina abrazó a Diego, envolviéndolo en una nube de perfume caro. Todo se ve maravilloso. Mamá estaría encantada. Lo dijo como si Carmen ya hubiera muerto, aunque en realidad estaba en la habitación contigua, en una silla de ruedas especialmente adaptada. Emma, Valentina se volvió hacia ella, besando el aire junto a su mejilla, tú, te ves. En esa frase inconclusa se encerraba toda su actitud hacia Emma. Ni siquiera consideraba necesario inventar pullas, una insinuación bastaba. Gracias, Valentina. Tú como siempre estás radiante, respondió Emma con una sonrisa cortés. ¿Dónde está la homenajeada? Preguntó Carlos, estrechando la mano de Diego. Quiero felicitar a Carmen en persona. Mamá está en la sala pequeña, contestó Diego. Pero se cansa pronto, por eso dejamos pasar a los visitantes en grupos reducidos. Pueden ir ahora. Yo los acompaño, se ofreció Emma, agradecida por la oportunidad de librarse un rato de Valentina. No hace falta, Valentina puso la mano en el brazo de su hermano. Tenemos una conversación importante con los socios de Argentina. Que Emma se encargue de los invitados, esa es su tarea como anfitriona. Al menos en eso puede ser útil. Diego asintió, sin mirar siquiera a Emma, sí, tienes razón. Emma, asegúrate de que mamá esté bien. Nosotros iremos más tarde. Se alejaron, y Emma quedó allí de pie, sintiéndose invisible. Más que nada quería huir, encerrarse en el dormitorio y romper a llorar. Pero en vez de eso, enderezó los hombros y se dirigió a la sala pequeña. Al menos allí podría estar con Carmen, la única persona en aquella casa que alguna vez la había aceptado de verdad.
Al pasar junto a la habitación de los niños, escuchó la risa clara de Mateo. Se asomó y lo vio sentado a la mesa con otros pequeños, dibujando con entusiasmo con lápices de colores. La sala pequeña estaba decorada en tonos pastel. Carmen siempre había preferido la elegancia discreta al lujo ostentoso. En el centro, junto a la ventana, estaba la silla médica especial. En ella, cubierta con una manta, se hallaba Carmen Espinosa, otrora poderosa empresaria, ahora anciana indefensa, con el rostro deformado y la mirada apagada. Tras la muerte de su marido 12 años atrás, Carmen había tomado las riendas de la empresa familiar y transformado un pequeño negocio regional en una corporación internacional. Espinosa Construcciones se dedicaba ahora no solo a la construcción, sino también a la hostelería, a inversiones en startups tecnológicas y a la producción de materiales ecológicos. Carmen era de esas mujeres que nunca se rinden, que enfrentan el destino cara a cara y salen victoriosas de cualquier batalla. Hasta el derrame. Medio año atrás había quedado paralizada. El lado derecho de su cuerpo dejó de funcionar, el habla se volvió ininteligible y luego desapareció por completo. Los mejores médicos se encogieron de hombros. Daño cerebral extenso, señora Espinosa. Esperemos una recuperación parcial de las funciones, pero... Emma se acercó a la silla y se arrodilló, tomando la fría mano de Carmen entre las suyas. Hola, dijo suavemente. Feliz cumpleaños. Mateo hizo para usted un dibujo precioso. Los ojos de Carmen, aún claros, de un profundo color castaño, la miraban. A veces, a Emma le parecía que detrás de esa mirada todavía estaba la verdadera Carmen, la mente aguda, la voluntad de hierro, la energía inagotable. Pero quizá era solo una ilusión, nacida de su desesperado deseo de recuperar a la mujer que le había sustituido a una madre. Los padres de Emma murieron cuando ella tenía 20 años. Medio año después conoció a Diego, y un año más tarde Carmen la acogió en la familia, no como a otra nuera más, sino como a la hija que nunca había tenido. Conectaron de inmediato, pese a la diferencia de edad y de estatus. Tal vez porque ambas eran forasteras en su propio mundo, Emma, una chica poco agraciada de clase media, Carmen, una mujer en el mundo masculino de los grandes negocios. Hoy hay tantos invitados, continuó Emma, acariciándole la mano. Todos quieren felicitarla. Diego organizó una celebración impresionante. Los dedos de Carmen se estremecieron apenas perceptiblemente en su palma. Podía ser un movimiento involuntario, o podía ser un intento de comunicarse. Nadie sabía con certeza cuánto se había conservado su mente después del derrame. Le traje un regalo, dijo Emma, sacando de un bolsillo del vestido una cajita. Es algo especial. Solo de mi parte. Abrió la caja. Dentro había un medallón de plata en forma de corazón. ¿Recuerda cuando paseábamos por el barrio de antigüedades hace un año? Entonces se quedó maravillada con una pieza parecida en un escaparate, pero no la compró. Lo recordé y encontré una casi igual. Emma le colocó con cuidado el medallón al cuello, apartando los cabellos grises, peinados con esmero por la estilista antes de la fiesta. Así. Ahora está todavía más guapa. En ese momento la puerta se abrió de golpe y entraron Valentina y Carlos. Emma se levantó precipitadamente, apartándose del sillón de Carmen. «Mami», exclamó Valentina, acercándose a su madre y besándole la mejilla. «Feliz cumpleaños, querida. No te imaginas cuánta gente importante ha venido a felicitarte». Hablaba en voz alta, articulando cada palabra con claridad, como si se dirigiera a una sorda. «Carlos y yo te trajimos un regalo estupendo de Milán, te va a encantar». Carlos asentía al lado, sosteniendo una gran caja plana atada con una cinta dorada. «Dentro hay un chal de Brunello Cucinelli», explicó en voz alta. «Hecho a mano, cachemira de la mejor calidad». Emma observaba en silencio aquel teatrillo. Carmen siempre había despreciado el lujo ostentoso y jamás llevaba marcas de diseñador, prefiriendo ropa de calidad pero sobria. Valentina lo sabía perfectamente y aún así seguía regalándole accesorios recargados año tras año. «Y ahora tenemos que volver con los invitados», dijo Valentina, dejando caer la caja sobre la mesita de centro. «Emma puede quedarse contigo, total,
no tiene nada que hacer en la fiesta. Nadie notará su ausencia. Se volvió hacia la puerta, pero de pronto se detuvo. Por cierto, Emma, ¿qué es ese medallón que lleva mamá? No combina con su atuendo. Es mi regalo, respondió Emma. Carmen se había quedado prendada de uno parecido. ¿Plata? Alzó la ceja Valentina. ¿En serio? Mi madre es dueña de un negocio multimillonario y tú le regalas una baratija barata. No se trata del precio, empezó Emma, pero Valentina la interrumpió. Claro, para ti eso es normal. Siempre has sido ahorrativa. Carlos, ¿te acuerdas de que le regaló a Diego la Navidad pasada un álbum de fotos hecho a mano? ¡Qué monísimo trabajo escolar! Carlos esbozó una sonrisa y asintió, sí, muy conmovedor. Como de club del colegio. El rostro de Emma ardió de humillación. Aquel álbum lo había preparado durante 3 meses, reuniendo momentos especiales de su vida con Diego desde el primer encuentro. Cada página estaba hecha a mano, con comentarios, citas de sus conversaciones y flores secas de los lugares que habían visitado juntos. Diego entonces se había emocionado de veras y dijo que era el mejor regalo de su vida. Vamos, cariño, Valentina tomó a su marido del brazo. Tenemos cosas más interesantes que hacer que comentar los gustos de Emma. Salieron, dejando a Emma a solas con Carmen. Emma respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Perdóneme, dijo, aunque estaba segura de que no era ella quien debía disculparse. Ellos son así. La mirada de Carmen parecía decir, lo sé. ¿O era solo un juego de su imaginación? A los pocos minutos se asomó a la habitación la enfermera, una joven llamada Rocío, que cuidaba de Carmen en los últimos meses. Señora Espinosa, es hora de tomar la medicación, dijo, dirigiéndose a Carmen. Y quizá debería descansar. Hoy hay demasiados estímulos. Sí, por supuesto, asintió Emma. Voy a ver cómo está Mateo y vuelvo luego. Apretó una vez más la mano de Carmen y salió de la habitación. En el pasillo se apoyó un instante en la pared, intentando reunir fuerzas para regresar al salón, lleno de gente a la que ella no le importaba en absoluto. El almuerzo festivo estaba programado para las 2 de la tarde. A esa hora los invitados ya se habían relajado lo suficiente gracias al champán y los cócteles como para empezar a hablar un poco más alto y reírse con un punto de desparpajo. Frente a Emma se sentaba Valentina con Carlos. Ella le contaba animadamente algo al hombre de al lado, el socio de Argentina del que había hablado antes. Emma la observaba, preguntándose cómo una misma familia podía traer al mundo hijos tan distintos como Valentina y Diego. Aunque ahora, viendo cómo había cambiado su marido en los últimos 6 meses, empezaba a notar el parecido familiar. Emma, ¿dónde está Mateo? Preguntó Diego, dirigiéndose a ella por primera vez en la última hora. Su sitio está vacío. Está en la sala de los niños con Marta. Puedo traerlo si quieres. Sí, hazlo. El fotógrafo va a empezar con las fotos familiares. Emma asintió y se levantó de la mesa. Al pasar junto a Valentina, oyó cómo le decía a su comensal, sí, mi cuñada es un tanto simplona. Pero mi hermano se enamoró de ella en la universidad, ya sabe cómo es eso. Primer amor y esas cosas. Las mejillas de Emma se encendieron de vergüenza, pero siguió adelante sin dar señal de haber escuchado. En la sala infantil, Mateo estaba sentado a la mesa, dibujando con entusiasmo. Al lado había una pila de dibujos ya terminados. Cariño, lo llamó, es hora de comer. Papá te espera en la mesa. Mateo levantó la cabeza, sus ojos brillaban de emoción, mamá. Mira lo que dibujé. Le tendió una hoja en la que aparecían 2 figuras, una mujer de pelo largo y un hombre con traje. Estaban delante de un edificio, y en las manos del hombre había un gran rectángulo que recordaba una maleta. ¿Quiénes son? Preguntó Emma, examinando el dibujo. La tía Valentina y un señor extraño, respondió Mateo. Estaban en un banco y se llevaron una maleta con dinero. Emma se quedó inmóvil, escudriñando los garabatos infantiles. ¿Te acuerdas de que fuimos a mirarla? Hablaba como si se tratara de algo de lo más normal. Dijiste que jugábamos a los espías y que no debían vernos.
Y nos escondimos detrás de unas flores grandes. A Emma se le heló todo por dentro. Él no debía recordarlo. Mucho menos dibujarlo. Mateo, cariño, se agachó frente a él, intentando mantener la calma. Aquello fue solo un juego. Inventamos esa historia, ¿recuerdas? En realidad solo paseábamos cerca del banco. Él frunció el ceño, sin entender por qué negaba lo que para él era evidente, pero sí vimos a la tía Valentina. Y al señor. Y la maleta con dinero. SHHH, Emma llevó un dedo a los labios. Hagamos esto, este dibujo lo dejamos aquí, ¿vale? Será nuestro secreto. Y para la mesa llevamos otros de tus dibujos tan bonitos. Pero quiero enseñárselo a la tía Valentina. Protestó Mateo. Se alegrará de que la haya dibujado. No, cariño, Emma procuró hablar suave pero firme. Ese no es un buen retrato de la tía Valentina. Puede ofenderse. Mejor enséñale este, donde está toda la familia. Mateo se quedó pensando y luego asintió, está bien. Pero entonces luego lo cojo y se lo enseño a la abuela Carmen. Ella no se va a enfadar. De acuerdo, suspiró Emma, aliviada, metiendo el malhadado dibujo debajo de la pila. Y ahora vamos a comer, que todos nos esperan. Regresaron al comedor, donde Mateo enseñó con orgullo sus dibujos a su padre y a los invitados. Todos elogiaban su talento, y hasta Diego se ablandó por un rato, con el niño en el regazo, pasando las hojas de colores. Después del postre se decidió trasladar a Carmen al comedor para que pudiera estar presente cuando cortaran la tarta. La enfermera Rocío llevó la silla de ruedas hasta el lugar de honor en la cabecera. Querida mamá, empezó Diego, poniéndose en pie con una copa de champán, en este día tan especial quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por la familia Espinosa, por la empresa. Siempre has sido y sigues siendo nuestro faro, nuestra guía. Y aunque ahora atraviesas tiempos difíciles, todos creemos que tu fortaleza de espíritu te ayudará a superar esta enfermedad. Los invitados aprobaron con un murmullo y alzaron sus copas. Emma miraba a Carmen, intentando captar en sus ojos alguna reacción al discurso de su hijo. Por mamá. Proclamó Diego, y todos bebieron. Y yo quiero añadir, intervino Valentina, levantándose también, que en estos 6 meses nuestra familia se ha unido como nunca frente a la adversidad. Mi hermano y yo dirigimos juntos el negocio, continuando la gran obra que empezaron mamá y papá. Y espero que nuestros hijos, y, ante todo, me refiero a mi sobrino Mateo, tomen el relevo cuando llegue el momento. Emma sintió como Mateo se tensaba a su lado. Y ahora, prosiguió Valentina, propongo cortar esta magnífica tarta. Emma se apartó discretamente hacia la ventana con una copa de agua mineral. Recordó cómo era Diego antes del derrame de su madre, alegre, atento, cariñoso. Como cada noche llegaba a casa con alguna sorpresa para ella, una flor, una chocolatina, una tarjeta graciosa. Cómo podían pasar horas hablando de todo acostados en la cama. Cómo la defendía de las pullas de su hermana diciendo, no le hagas caso, Emmy, solo nos envidia la felicidad. ¿Qué había pasado con aquel hombre? ¿Acaso había desaparecido para siempre, sepultado bajo el peso de la responsabilidad por el negocio familiar? ¿O se trataba de otra cosa? La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Emma se volvió y, horrorizada, vio que Mateo estaba junto a Valentina, tendiéndole ese mismo dibujo que le había pedido dejar en la sala de los niños. El corazón le empezó a latir con furia en el pecho. Emma cruzó el salón a toda prisa, pero ya era tarde. Valentina tenía el dibujo en las manos y lo observaba con una sonrisa petrificada. Mire, decía Mateo, señalando con el dedito a las figuras, es la tía Valentina con un señor extraño en un banco. Se llevaron una maleta con dinero. De pronto, en la sala reinó un silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, hacia la inmóvil Valentina, el Diego desconcertado, la Emma asustada y el Mateo orgulloso de su obra. ¿Qué tontería es esa? Rompió por fin el silencio Valentina, riendo con rigidez. ¿Qué imaginación tan rica tiene el niño? No es fantasía. Replicó Mateo, frunciendo el ceño. Mamá y yo los vimos.
Jugábamos a los espías y los seguimos. Todas las miradas se posaron ahora en Emma. Valentina la miraba con furia mal disimulada, Carlos con un desconcierto ebrio, y Diego, la mirada de Diego era lo peor. En ella se leía una decepción y una desconfianza tales que a Emma se le aflojaron las piernas. ¿Emma? Su voz sonó engañosamente tranquila. ¿Quieres explicar algo? Emma abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Qué podía decir? ¿La verdad? ¿Allí, delante de toda esa gente? Es solo un malentendido, acertó por fin a decir. Mateo se ha confundido, no. Protestó Mateo. Mamá, tú misma dijiste que teníamos que seguir a la tía Valentina. Que era una misión importante de la abuela Carmen. Dios mío. Aquello iba de mal en peor. Impresionante, escupió Valentina. ¿Ahora utilizas a tu propio hijo para espiarme? ¿Y metes en esto a una enferma? ¿Tampoco soportas mi posición en la empresa? No, no es así. ¿Por qué te casaste con esa fea? Te lo dije. Valentina se volvió hacia su hermano, hablándolo bastante alto para que Emma y todos los demás la oyeran. Siempre estuvo loca. Siempre nos envidió. Siempre intentó poner a mamá en mi contra. Carlos, a su lado, soltó una carcajada, como si acabara de oír un buen chiste. Emma sintió como la sangre se le iba del rostro. Fea. Eso era lo que era para ellos. Así hablaban de ella cuando creían que no escuchaba. Tía, la voz de Mateo sonó inesperadamente firme para un niño de 5 años. Mire, justo hice otro dibujo con el señor extraño. Le tendió a Valentina otro dibujo. En él aparecían un hombre y una mujer acostados en una cama. El dibujo infantil era esquemático, pero inequívoco, 2 personas sin ropa, pegadas una a la otra. Al ver lo que estaba representado, Valentina se quedó paralizada, y su cara pasó del rojo al blanco como la tiza. Furiosa, le gritó a Mateo, maldito mocoso. ¿Cómo te atreves? En ese momento se oyó un sonido extraño, algo entre una tos y un ronquido. Todos se volvieron hacia la silla de Carmen, que seguía junto a la mesa. Para asombro general, Carmen Espinosa se incorporó lentamente de la silla. Su mano derecha, inmóvil los últimos 6 meses, señalaba a Valentina. No te atrevas, dijo con voz ronca pero clara, que dejó a todos petrificados, no te atrevas a llamar así a mi nieto. 6 meses atrás, la vida de Emma cambió para siempre. Y todo empezó no con el derrame de Carmen, como creían los demás, sino con una llamada telefónica. Era a comienzos de la primavera cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre Carmen. Emma, la voz de su suegra sonaba tensa, ¿puedes venir a mi despacho? Ahora mismo. Es importante. Claro, respondió Emma, sintiendo como el corazón se le aceleraba. ¿Ha pasado algo? No por teléfono. Solo ven. Y no le digas a nadie. Colgó, dejando a Emma desconcertada. En los 8 años que hacía que la conocía, jamás había oído tanta inquietud en su voz. Una hora después, Emma entraba en el imponente edificio de Espinosa Construcciones, en el distrito financiero de la ciudad. El guardia de recepción, que la conocía, asintió y señaló el ascensor privado de Carmen, la señora Espinosa la está esperando. El despacho de Carmen ocupaba el último piso. Normalmente allí reinaba una atmósfera de intensa actividad, secretarias de un lado a otro, teléfono sonando sin parar, reuniones encadenadas. Ese día, la antesala estaba vacía y la puerta del despacho, cerrada. Emma llamó con cuidado. Adelante, se oyó la voz de Carmen. Estaba sentada tras su macizo escritorio, impecablemente vestida y peinada, como siempre. Pero había algo distinto en su porte, quizá el rostro un poco más pálido, la línea de los hombros algo más tensa. Gracias por venir, Emma, dijo, indicándole con un gesto el sillón de enfrente. Perdona el misterio, pero la situación es delicada. ¿Qué ha pasado? Preguntó Emma, con la inquietud en aumento. ¿Está enferma? ¿Es algo de Diego? No, nada de eso, negó Carmen con la cabeza. Es la empresa.
Más exactamente, el dinero de la empresa. Carmen se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad allá abajo. ¿Sabes qué? Tras la muerte de Rodrigo, asumí por completo la gestión. 12 años he estado construyendo lo que mi marido inició, convirtiendo una pequeña constructora en una corporación internacional. Hablaba en voz baja, como pensando en voz alta. Siempre soñé con que algún día les pasaría el testigo a mis hijos, Diego y Valentina. Que juntos continuarían el legado familiar y lo harían aún más grande. Para eso los preparé desde niños, las mejores escuelas, las mejores universidades, prácticas en compañías punteras del mundo. Carmen se volvió hacia Emma, y ella vio en sus ojos algo que nunca antes había visto, duda. Desde hace 3 años Valentina es la directora financiera de la empresa. Le confié toda la parte financiera para concentrarme en la estrategia. Al principio todo iba bien. Las cifras crecían, los inversores estaban satisfechos, nuevos proyectos se ponían en marcha uno tras otro. Regresó al escritorio y abrió el portátil. Y entonces empecé a notar incongruencias. Al principio pequeñas, números que no cuadraban en los informes, transacciones extrañas, gastos inexplicables. No les di mucha importancia, atribuyéndolo a errores de contabilidad o a las peculiaridades del nuevo sistema que implantó Valentina. Pero después Carmen giró la pantalla hacia Emma. Había una hoja de cálculo con columnas de cifras que a Emma poco le decían. En el último año desaparecieron de la empresa alrededor de $5 millones, dijo, señalando algunos valores. El dinero se desvió mediante una serie de empresas pantalla y cuentas offshore. Esquema muy complejo, enrevesado, profesionalmente montado. Difícil de seguir si no sabes dónde mirar. Emma miró a su suegra, conmocionada. ¿Cree que fue Valentina? Carmen asintió, su rostro se endureció. Tengo motivos de sobra para pensarlo. Las transacciones se aprobaron con su visto bueno. Los documentos están firmados con su firma electrónica. Las empresas intermediarias están a nombre de personas con las que mantiene contacto. ¿Pero para qué? Se desconcertó Emma. Ella ya lo tiene todo, salario alto, participación en la empresa, herencia de su padre, codicia, respondió Carmen, sin más. ¿O miedo? Quizá teme que no le entregue suficiente control de la compañía. Tal vez se está creando un colchón por si algo sale mal. O puede que tenga deudas o adicciones que desconozco. Cerró el portátil y miró a Emma a los ojos, pero la cuestión principal no es por qué, sino con quién. ¿Quién la ayuda? Tiene que tener cómplices. Un esquema así no se monta sola. Emma empezaba a entender a dónde quería llegar y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cree que Diego? Carmen guardó silencio, pesando cada palabra, no quiero creerlo. Diego siempre fue un chico honesto. Pero Valentina sabe convencer. Es una manipuladora nata. Y son muy unidos, siempre lo fueron. Además, en algunos documentos está también su firma. No, Emma negó con la cabeza. Diego no pudo hacer eso. Él no es así. También yo espero que no, asintió Carmen. Por eso te llamé. ¿A mí? Se sorprendió Emma. ¿Pero cómo puedo ayudar? No sé de negocios ni de finanzas. Precisamente por eso eres perfecta para el papel, sonrió Carmen, enigmática. Nadie sospechará de ti. Eres ama de casa, madre, esposa. No tienes conexiones en el mundo empresarial. No te ven como una amenaza. Hizo una pausa, dándole tiempo a asimilarlo. Quiero que me ayudes a conocer la verdad. Que sigas a Valentina y, quizá, a Diego. Averigua con quién se ven, de qué hablan, a dónde van. Me interesan especialmente sus contactos con bancos, con ciertas personas. ¿Me está pidiendo que espíe a mi propio marido? Emma no daba crédito. Te pido que me ayudes a proteger el legado familiar, dijo Carmen con firmeza. Si Diego no está implicado, no tienes nada que temer. Si sí participa en estas maniobras, créeme, es mejor saberlo ahora que cuando estalle un escándalo y su nombre aparezca en una causa penal. Tenía razón, y eso era lo que más asustaba.
Si Diego estaba realmente implicado en malversaciones, las consecuencias podían ser catastróficas, no solo para él, sino para toda la familia, incluido Mateo. ¿Qué quiere exactamente que haga?, preguntó Emma tras una larga pausa. Para empezar, nada extraordinario, respondió Carmen. Simplemente, presta más atención. Escucha lo que dice Diego por teléfono. Fíjate en los nombres que menciona. Recuerda a dónde va y con quién se reúne. Si puedes, revisa su correo, su móvil, sus documentos. Todo lo que te parezca sospechoso, me lo comunicas. Emma asintió, sintiéndose una traidora. ¿Espiar a tu propio marido que puede ser más bajo? Y una cosa más, continuó Carmen. He diseñado un plan. Arriesgado, pero eficaz. Voy a fingir un derrame. ¿Qué? Emma saltó de la silla. ¿Se ha vuelto loca? Siéntate, ordenó Carmen con severidad, y Emma obedeció mecánicamente. Es la única forma de averiguar la verdad. Si Valentina está robando dinero a la empresa, debe creer que ya nadie la controla. Que puede actuar con libertad. Y entonces, seguro, cometerá un error. ¿Pero el derrame cómo piensa fingirlo? ¿Y qué pasará con la empresa? Tengo un médico de confianza. Él me ayudará con la parte médica. En cuanto a la empresa, naturalmente la gestión pasará a Diego y a Valentina. Ese será el momento de la verdad, veremos cómo se comportan cuando yo esté incapacitada. El plan era una locura, pero tenía su lógica. Si Carmen simplemente iniciaba una investigación, Valentina se daría cuenta y borraría las huellas. Si, en cambio, daba por hecho que su madre estaba completamente fuera de juego, ¿y si ellos? Aman no se atrevió a decirlo en voz alta, pero Carmen entendió. ¿Aceleran mi muerte? Sonrió con ironía. No creo que lleguen a tanto. Pero, por si acaso, de mi verdadero estado sabrán solo unas pocas personas de confianza, mi médico, mi abogada y tú. Y si me pasa algo, ellos saben qué hacer. Carmen se acercó a Emma y le tomó las manos. Entiendo que te pido mucho. Que te pongo en una situación horrible. Pero no tengo a quién más recurrir. Diego es mi hijo, Valentina es mi hija. Pero la empresa es la obra de toda mi vida y el legado que quiero dejar a mis nietos. No puedo permitir que la destruyan. Había en sus ojos tal determinación, tal fuerza, que Emma no pudo negarse. La ayudaré, dijo. Pero prométame que haremos todo lo posible por proteger a Diego, si él no es culpable. Lo prometo, asintió Carmen. Y otra cosa, se acercó a la caja fuerte empotrada, la abrió y sacó una carpeta gruesa con documentos. Aquí está mi Nuevo Testamento. Acabo de firmarlo ante mi abogada. Según él, en caso de mi muerte o incapacidad, el 51% de las acciones de la empresa no pasa a mis hijos, sino a un fideicomiso administrado por directores independientes hasta la mayoría de edad de Mateo. Después, las acciones pasarán a él. Emma la miró, conmocionada, ¿pero por qué? Eso privará a Diego y a Valentina del control de la empresa. Exacto, asintió Carmen. Si son culpables, será su castigo. Si son inocentes, nada cambiará, seguirán gestionando la empresa como directivos hasta que Mateo esté listo para tomar las riendas. Y conociendo a mi nieto, estoy segura de que será un heredero digno. Guardó la carpeta de nuevo en la caja fuerte y la cerró. Nadie conoce este testamento, excepto yo, la abogada y ahora tú. Y que así siga, por el momento. Aquel día Emma salió de la oficina de Carmen con el corazón oprimido y la cabeza llena de dudas. ¿De verdad Diego podía estar implicado en maniobras financieras? ¿De verdad podía traicionar a su madre, a su familia, por dinero? No quería creerlo. En 8 años de matrimonio nunca había visto en él ni codicia ni deshonestidad. Siempre había sido íntegro, correcto, abierto. Pero, por otro lado, ¿podía afirmar con certeza que conocía todos sus secretos? El plan de Carmen se puso en marcha una semana después. La noche del viernes, durante una cena familiar a la que asistieron Diego, Valentina con Carlos y Emma con Mateo, Carmen palideció de pronto, se llevó las manos a la cabeza y cayó al suelo.
Diego llamó a emergencias y se llevaron a su madre al hospital. El diagnóstico sonaba terrible: derrame cerebral extenso, daño en los centros del habla y del movimiento, parálisis parcial del lado derecho del cuerpo. Pronóstico, cautelosamente optimista, pero la recuperación completa era poco probable. Emma observó la reacción de Diego y Valentina en el hospital. Su marido estaba sinceramente conmocionado y devastado. Pasó toda la noche junto al lecho de su madre, tomándole la mano y susurrándole algo. Valentina, en cambio, mantenía una calma asombrosa. Se comunicaba de forma eficaz con los médicos, organizaba el traslado de Carmen a la mejor clínica, resolvía todas las cuestiones prácticas. Pero en sus ojos no había el dolor que sí se veía en los de Diego. Y entonces comenzaron los cambios. Diego, como hijo mayor y heredero oficial, asumió la gestión de la empresa. Valentina, como directora financiera, recibió aún más atribuciones. Pasaban días y noches en la oficina, reorganizando procesos, reuniéndose con socios, tranquilizando a los inversores. Diego cambió. De marido cariñoso y atento se convirtió en un adicto al trabajo irritable, que venía a casa solo para dormir unas horas y volver al trabajo. Casi no pasaba tiempo con Mateo, rara vez hablaba con Emma y, cuando lo hacía, a menudo perdía los estribos por niñedades. Emma trató de ser comprensiva. Al fin y al cabo, su madre estaba gravemente enferma y, de repente, sobre sus hombros había recaído la responsabilidad de un negocio multimillonario. Cualquiera cambiaría bajo tal presión. Pero, al mismo tiempo, no olvidaba su promesa a Carmen. Cada noche, cuando Diego se dormía, revisaba su teléfono, miraba los documentos que traía a casa, prestaba atención a sus conversaciones. A veces, con el pretexto de llevarle el almuerzo, iba a la oficina y observaba lo que ocurría allí. Una vez siguió a Valentina cuando ésta salió de la oficina en horario laboral. Fue a la sucursal central del Banco Nacional, donde se reunió con un hombre de traje caro. Emma no pudo oír la conversación, pero vio cómo bajaban juntos a la cámara de cajas de seguridad y, media hora después, salían, el hombre con las manos vacías y Valentina con una maleta pequeña. Ese día, Mateo estaba con Emma, la guardería había cerrado por cuarentena y tuvo que llevárselo. Convirtió la vigilancia en un juego, diciéndole que eran espías como en su dibujo animado favorito y que cumplían una misión secreta para la abuela Carmen. Él estaba encantado y lo vivió como una aventura emocionante. Emma transmitía todas sus observaciones a Carmen. Una vez por semana, con el pretexto de visitar a su suegra enferma, iba a la clínica privada donde estaba ingresada. Allí, en la habitación equipada con la última tecnología, Carmen escuchaba sus informes, controlando por completo su cuerpo paralizado cuando se quedaban a solas. Su plan funcionaba, tanto Valentina como Diego creían que ella era totalmente impotente, que no podía moverse ni hablar. Los médicos, enfermeras y personal también estaban a oscuras. Para ellos, Carmen Espinosa era una paciente con graves secuelas de un derrame, que solo a veces mostraba señales de lucidez. Pero incluso con los informes de Emma y sus propias observaciones, les faltaban pruebas concretas. Veían actividad sospechosa, coincidencias extrañas, ausencias inexplicables, pero no podían vincularlo directamente con la desaparición del dinero. Entonces Emma notó cambios en el comportamiento de Diego. Ya no estaba solo irritable, empezó a mostrar signos de paranoia. Podía pasar horas mirando un punto fijo y, de pronto, levantarse para comprobar si ventanas y puertas estaban cerradas. Se volvió olvidadizo, a veces no recordaba qué había hecho el día anterior. Se despertaba de noche empapado en sudor frío, diciendo que tenía pesadillas. Emma se lo contó a Carmen, y ésta frunció el ceño: eso no es propio de Diego. Siempre fue equilibrado, incluso bajo estrés. Debes revisar sus medicinas, su comida, sus bebidas. Es posible que le estén mezclando algo. Al principio, Emma desechó la idea como paranoia de la propia Carmen. Pero luego, al despertarse de madrugada, vio a Diego tomar unas pastillas que no había visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó, encendiendo la luz. Él dio un respingo, sin esperar que ella se despertara: somníferos. El médico me los recetó.
No duermo por el estrés. Emma asintió, fingiendo creerle. Pero al día siguiente, cuando Diego se fue a trabajar, encontró el envase en su mesilla. No tenía etiqueta de laboratorio, solo una anotación a mano, una tableta por la noche. Sacó una pastilla y la guardó en un sobre para mostrársela luego a Carmen. Cuando Emma llegó a la clínica 2 días después, Carmen notó enseguida su inquietud. ¿Qué ha pasado?, preguntó en cuanto la enfermera salió de la habitación. Emma sacó el sobre con la pastilla. Diego está tomando esto. Dice que es un somnífero recetado, pero el envase es raro, sin marcas. Carmen tomó la pastilla con 2 dedos y la examinó. No parece un somnífero estándar. Tenemos que averiguar qué es. ¿Cómo?, preguntó Emma. ¿Llevarla a un laboratorio? Pero entonces todos se enterarán. No, negó Carmen. Tengo otra opción. El doctor Gómez, mi médico personal, conoce nuestro plan. Podrá analizarla de forma confidencial. Al día siguiente, Emma recibió del doctor Gómez un sobre cerrado. Dentro había un informe, combinación de psicotrópicos, benzodiazepinas, neurolépticos en dosis bajas, componentes desconocidos. No es un preparado médico estándar. Su uso prolongado puede provocar confusión, paranoia, agresividad, trastornos de memoria. Emma le mostró los resultados a Carmen, y su expresión se ensombreció. Lo están envenenando. Lo están llevando a comportarse de forma inestable. ¿Pero para qué? Quizá quieren que cometa un error. ¿Que firme documentos sin estar en sus cabales?, aventuró Emma, o preparar el terreno para declararlo incapaz, dijo Carmen, pensativa. Si Diego se comporta como un enfermo mental, podrán apartarlo de la gestión. Y entonces todo el poder pasará a Valentina. Sonaba lógico. Y aterrador. ¿Qué hacemos?, preguntó Emma, sintiendo que la cundía el pánico. ¿Decírselo? No, respondió Carmen con firmeza. Si mostramos las cartas ahora, Valentina sabrá que la estamos vigilando. Debemos seguir reuniendo pruebas. Pero tienes que detener el envenenamiento de Diego. ¿Cómo? Cambia las pastillas. Busca algo parecido en aspecto, pero inofensivo. Y vigila que no reciba el preparado por otras vías, comida o bebida. Emma hizo exactamente eso. En la farmacia compró vitaminas sin receta, parecidas en forma y color a las pastillas de Diego, y sustituyó con cuidado el contenido del frasco. Luego empezó a preparar todos sus alimentos y bebidas ella misma, sin permitir que nadie, ni siquiera la empleada del hogar, los manipulase. Poco a poco el estado de Diego comenzó a mejorar. Seguía irritable y cansado, pero la paranoia remitió, cesaron las pesadillas y se volvió más centrado y tranquilo. Sin embargo, su relación continuó deteriorándose. Diego se distanciaba cada vez más de Emma, se quedaba más en el trabajo y mostraba cada vez menos ternura o cuidado. A veces ella notaba en él miradas recelosas, como si sospechara algo pero no pudiera formular qué. Mientras tanto, Valentina intensificó su campaña contra Emma, lanzaba comentarios hirientes sobre su aspecto, su educación, sus modales. Por casualidad mencionaba ante Diego a mujeres guapas supuestamente interesadas en él. Invitaba a cenas familiares a sus amigas modelos solteras, al lado de las cuales Emma se sentía como una ratita gris. Emma siempre había sabido que no era una belleza. Tenía la barbilla demasiado puntiaguda, los ojos demasiado separados, la nariz de forma irregular. En el colegio la llamaban rana por esos rasgos. Pero cuando conoció a Diego, él dijo que la encontraba encantadora precisamente por esas particularidades. Eres única, decía. Muñecas guapas con la misma cara hay muchas en el mundo. Ahora él escuchaba en silencio las pullas de su hermana sobre el aspecto de Emma, sin defenderla como antes. Y eso hería más que los insultos mismos. Su único consuelo en ese periodo difícil era Mateo. Su hijo parecía no notar los cambios en la familia. Seguía siendo un niño alegre, curioso y enérgico, que encontraba alegría en cada día. Al final del 5º mes de la enfermedad de Carmen, tenían suficiente información para dibujar el esquema general de las sustracciones.
Valentina y su amante, el director de la sucursal del Banco Nacional, Federico Ramírez, desviaban sistemáticamente dinero de la empresa a través de una red de empresas pantalla. Parte del dinero terminaba en cuentas offshore, parte se invertía en activos anónimos y parte se guardaba en cajas de seguridad en efectivo y joyas. Diego, por lo que parecía, no era partícipe directo del esquema. Pero firmaba documentos sin entrar en detalles, confiando en su hermana y sin hacer preguntas. Jurídicamente, eso lo convertía en cómplice, aunque fuera sin intención. Estamos casi en la meta, dijo Carmen en su siguiente encuentro. Falta conseguir pruebas directas. Necesitamos algo que vincule de forma inequívoca a Valentina con el dinero desaparecido. Algo que no le deje vías de escape. Creo que debe de tener documentos, sugirió Emma. Registros, contraseñas, contratos. Algo que le permita manejar el esquema. Cierto, asintió Carmen. Y lo más probable es que los guarde en casa, no en la oficina. Es demasiado arriesgado tener algo así donde hay tantos ojos. ¿Quiere que registre su habitación? Preguntó Emma, asustada. ¿Pero cómo? No puedo entrar así como así. No, claro que no, Carmen se quedó pensativa. Pero dentro de 2 semanas es mi aniversario. Sé que Diego planea una fiesta, a pesar de mi estado. Ese será tu momento. Así quedó el acuerdo. El día del aniversario de Carmen, aprovechando el alboroto y la gran cantidad de invitados, Emma debía colarse en el despacho de Valentina en la casa de los Espinosa. Ella solía trabajar allí cuando visitaba a su madre, y encontrar pruebas de sus maniobras. Pero aquella mañana ocurrió algo que casi echó a perder todos sus planes. Diego estaba especialmente tenso ese día. Iba de un lado a otro, comprobando cada detalle de la fiesta, desquitándose con el personal y con Emma. Ella estaba preparando la mesa del comedor cuando él entró y empezó a criticar la colocación de la cubertería. Así no es. El tenedor de pescado va del otro lado de la cuchara de postre. ¿Y por qué las copas de vino blanco están delante de las de vino tinto? No eres capaz de hacer nada bien. Emma recolocó en silencio los cubiertos como él exigía, aunque estaba segura de que al principio todo estaba correcto. Perdona, dijo en voz baja. Lo arreglo. Perdona, perdona, la imitó él. Solo sabes pedir perdón. ¿Y de qué sirve? De nada. Su rostro se deformó de ira. Alzó la mano bruscamente y, por un instante, a Emma le pareció que iba a golpearla. Instintivamente se echó atrás, cubriéndose la cara con las manos. Diego se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire. En sus ojos cruzó algo, sorpresa, confusión, vergüenza. Bajó la mano lentamente y dio un paso atrás. Yo, titubeó. No quería nunca. Entonces Emma rompió a llorar. No con sollozos incontrolables, sino con lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas. 8 años de matrimonio, y era la primera vez que su marido levantaba la mano contra ella. Aunque se detuvo, aunque no la golpeó, el mero hecho le partía el corazón. Diego la miraba horrorizado. Parecía no creerse lo que acababa de pasar. Emma, perdóname, dijo, intentando acercarse. No sé qué me pasó. Nunca te golpearía, te lo juro. Ella retrocedió, negando con la cabeza, pero estabas dispuesto a hacerlo. Lo vi en tus ojos. No. Eso no. Solo estoy agotado. Demasiados problemas en la empresa, mamá. Así, esta fiesta me desbordo, lo sé. Pero nunca te haría daño a propósito. En su voz había un arrepentimiento sincero, y por un momento Emma vio un destello del Diego de antes, amable, amoroso, atento. Tengo que prepararme para recibir a los invitados, dijo, secándose las lágrimas. Pronto empezarán a llegar. Ama, extendió la mano, pero ella se volvió y salió de la habitación. En el baño se quedó largo rato mirando su reflejo en el espejo. Ojos enrojecidos, rostro pálido, labios tensos. Fea, diría Valentina. Y quizá Diego empezaba a pensar lo mismo. Emma recordó cómo se habían conocido, en una fiesta universitaria, donde ella estaba sentada en un rincón con un libro, evitando el bullicio. Diego,
entonces estudiante de Derecho, se sentó a su lado y le preguntó qué estaba leyendo. Hablaron toda la noche, de literatura, de filosofía, de sus sueños y miedos. Ni siquiera intentó coquetear, simplemente conversaba con ella como con una igual, como con alguien cuyas ideas le importaban. Luego la invitó a salir. Y otra vez. Y otra más. Y a los 6 meses le propuso matrimonio, pese a que su familia, especialmente Valentina, se oponía con rotundidad. No es de nuestro círculo, decían. No es lo bastante guapa para una Espinosa, añadía Valentina. Caro Diego no los escuchó. Te amo, le dijo. No a tu estatus social, no a tu apariencia, a ti, tu inteligencia, tu corazón, tu alma. Y te amaré siempre. ¿Dónde habían quedado esas palabras? ¿Dónde estaba aquel Diego? Emma se arregló, se maquilló para disimular los rastros de llanto y salió a recibir a los primeros invitados con una sonrisa fingida. El aniversario de Carmen transcurría según el protocolo, conversaciones de sociedad, brindis, música, fotos. Emma cumplía mecánicamente su papel de anfitriona, sonriendo a los invitados y fingiendo que todo estaba bien. Con el pretexto de revisar la cocina, se escabulló del salón principal y se dirigió al despacho de Valentina en el segundo piso. La habitación estaba cerrada, pero Emma sabía dónde guardaba Valentina la llave de repuesto, en un jarrón sobre la consola del pasillo. Tras asegurarse de que nadie la veía, abrió la puerta y se deslizó dentro. Empezó por los cajones del escritorio, revisando metódicamente su contenido. Documentos de la empresa, catálogos, facturas, nada inusual ni sospechoso. Luego inspeccionó las estanterías, comprobando si había algún escondite tras los libros. Nada. El tiempo pasaba y Emma empezaba a entrar en pánico. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si Valentina guardaba todas las pruebas en otro sitio? O, peor aún, si alguien notaba su ausencia y la buscaba. Casi desesperada, se fijó en un cuadrito de la pared, una composición abstracta en un marco pesado. Algo le resultó extraño. Se acercó y vio que el marco sobresalía de la pared más de lo normal. Con cuidado, lo retiró y descubrió detrás una pequeña caja fuerte. El corazón le dio un vuelco. Por supuesto estaría cerrada. Y ella no conocía la combinación. Pero quizá probó con la fecha de nacimiento de Valentina, nada. Luego con la de su padre, a quien idolatraba, tampoco. Desesperada, introdujo la fecha de fundación de Espinosa Construcciones y la caja se abrió. Dentro había una carpeta fina con documentos y una memoria USB. Emma hojeó rápidamente los papeles, contratos con empresas pantalla, extractos bancarios, esquemas de movimientos de fondos. Todo lo que necesitaban. Sacó el móvil y empezó a fotografiar cada hoja. Terminados los documentos, tomó la memoria. No podía comprobar allí su contenido, pero estaba segura de que contenía aún más pruebas. Sacó del bolso una unidad idéntica preparada de antemano y la colocó en la caja en lugar de la original, que escondió en un bolsillo secreto del vestido. Después devolvió la carpeta a la caja, la cerró, colgó el cuadro en su sitio y se dirigió a la puerta. Pero, al tomar el pomo, oyó voces en el pasillo, Valentina y un hombre. Se acercaban al despacho. Presa del pánico, cerró con llave desde dentro y la retiró de la cerradura. Miró alrededor buscando un escondite. El gran armario del rincón era la única opción. Emma se metió rápidamente y cerró la puerta, dejando una rendija para ver lo que ocurría. Valentina abrió con su llave y entró con Federico Ramírez, el banquero que Emma ya había visto con ella. Valentina cerró con llave y se volvió hacia el hombre, tenemos poco tiempo. Los invitados pronto notarán mi ausencia. Está todo listo, dijo Ramírez. Los documentos para declarar a Diego incapaz están prácticamente preparados. Solo nos falta el último episodio, público, con muchos testigos. La fiesta de hoy es perfecta, asintió Valentina. Diego está al límite. Si lo provocamos, puede perder el control. ¿Y su esposa? Preguntó Ramírez. Podría ser un problema. Valentina sonrió con desdén. ¿Emma? ¿Ese ratoncito gris?
Está demasiado ocupada intentando salvar su matrimonio como para ver nada más. Además, en cuanto aparten a Diego de la gestión, me ocuparé de que su matrimonio se rompa. Ya hay unas cuantas fotos comprometedoras que la empujarán a pedir el divorcio. Las manos de Emma se cerraron en puños. Apenas se contuvo para no salir del armario y lanzarse contra aquella mujer. Valentina no solo robaba a su madre y a la empresa, sino que destruía sistemáticamente la vida de su hermano y su familia. ¿Y Carmen?, preguntó Ramírez. Aún podría recuperarse. Los médicos dicen que hay posibilidades de una mejora parcial. Valentina negó con la cabeza, mamá no volverá a hablar ni a moverse. Ya me ocupé. Sus medicinas digamos que no son exactamente las que recetó el doctor. Emma se heló. Valentina envenenaba no solo a Diego, sino también a su propia madre. Y quizá por eso Carmen decidió fingir el derrame, sospechaba que su hija podía hacerle daño. ¿Está segura de que el testamento no cambiará?, preguntó Ramírez. Si Carmen llegara a enterarse de nuestros planes, imposible, cortó Valentina. Es un vegetal. Y lo será hasta el final de sus días, que, espero, no está muy lejos. Y con el testamento vigente, la empresa pasará a Diego y a mí a partes iguales. Y en cuanto él sea declarado incapaz, yo, como su pariente más cercana, seré su tutora y controlaré sus acciones. ¿Y su hijo?, precisó Ramírez. Por ley, Mateo tiene solo 5 años, lo interrumpió Valentina. Faltan 13 para su mayoría de edad. En ese tiempo me bastará para reorganizar los activos de forma que, aunque algún día reciba su parte, no valga nada. Siguieron hablando un rato, discutiendo los detalles de su plan, mientras Emma permanecía en el armario, rebosante de ira y repugnancia. ¿Cómo podía esa mujer, hija de Carmen, hermana de Diego, tía de Mateo, planear semejante traición? Por fin se fueron y Emma pudo salir. Le temblaba el cuerpo de tensión y rabia. Ahora no solo tenía pruebas de las maniobras financieras, sino también de que Valentina perjudicaba deliberadamente la salud de Diego y de Carmen. Ya no era solo fraude, era un atentado. Emma asomó con cautela al pasillo. Vacío. Cerró el despacho, devolvió la llave a su lugar y bajó deprisa al salón principal, donde la fiesta seguía. Tenía que encontrar a Diego y advertirle de alguna manera, sin revelar el plan que compartía con Carmen. En el salón reinaba un silencio absoluto. Todos se habían quedado inmóviles, mirando a Carmen Espinosa, que estaba de pie, apoyándose en el reposabrazos de la silla, con una expresión de fría rabia en el rostro. ¿Mamá? Diego fue el primero en romper el silencio, con la voz temblorosa. ¿Puedes hablar? ¿Caminar? Puedo, respondió Carmen, dando un paso al frente. Sus movimientos eran inseguros, pero firmes. Y siempre pude. ¿Qué disparate es ese? Valentina rió con nervios, mirando a los invitados. Mamá, ¿estás bien? Debes sentarte, podrías caerte. Basta, Valentina, la cortó Carmen. Basta de mentiras. Lo sé todo. Sobre el dinero, sobre tu amante, sobre las pastillas de Diego, sobre todo. Los invitados empezaron a murmurar, algunos sacaban discretamente sus teléfonos para grabar lo que ocurría. Carlos, el marido de Valentina, se quedaba boquiabierto, mirando de su esposa a su suegra y de vuelta. Señora Espinosa, Rocío, la enfermera, corrió hacia Carmen, debe volver a la silla. Esto puede ser peligroso para su salud. Rocío, gracias por tu preocupación, pero estoy bien, Carmen la apartó con suavidad. En realidad, estoy mejor que en estos últimos 6 meses, pasando los días en esa silla. Se volvió hacia los invitados, les ruego disculpas por este espectáculo. Me temo que debo confesar que en los últimos 6 meses no he estado paralizada. Fue una medida necesaria. ¿Qué significa medida necesaria?, preguntó Diego, con la voz casi asustada. ¿Simulaste un derrame? ¿Para qué? Carmen suspiró, es una larga historia, hijo. Pero, en resumen, para averiguar quién está robando dinero de la empresa. ¿Y quién te envenena con psicotrópicos? Diego se volvió bruscamente hacia Valentina. ¿Qué?
¿De qué está hablando? Valentina parecía haber visto un fantasma. Ni su maquillaje perfecto podía ocultar la palidez, las manos le temblaban ligeramente. No está en sus cabales, dijo con rapidez. Secuelas del derrame. Delirio, paranoia. Los médicos advirtieron que podía pasar. Ojalá fuera delirio, negó Carmen con la cabeza. Emma, ¿tienes las pruebas? Todas las miradas se posaron en Emma. Ella tragó saliva y asintió, sí. Fotos de documentos de la caja fuerte de Valentina y una memoria USB con informes financieros. Y acabo de oír a Valentina y a Federico Ramírez hablar del plan para apartar a Diego de la gestión de la empresa. ¿Qué? Diego miraba a su hermana con creciente horror. Valentina, ¿es verdad? Claro que no. Exclamó. Se han confabulado contra mí. Emma siempre me ha envidiado y mamá siempre la ha querido más que a su propia hija. Carmen se acercó despacio a Valentina, deteniéndose a pocos pasos. Te he querido, Valentina. Siempre. Y te quiero ahora, aunque me rompes el corazón. Pero no puedo permitir que destruyas lo que tu padre y yo construimos toda la vida. Y no puedo permitir que hieras a tu hermano y a su familia. Se volvió hacia Diego. Hijo, esas pastillas que has estado tomando estos meses no son somníferos. Es un cóctel de psicotrópicos que Valentina te daba para que parecieras desequilibrado, agresivo, paranoico. Para luego poder declararte incapaz y apartarte de la empresa. Diego parecía golpeado. Se dejó caer lentamente en la silla más cercana, el rostro se le torcía de dolor e incredulidad. ¿Pero por qué? Preguntó, mirando a su hermana. Valentina, ¿somos familia, familia? Se burló con amargura. ¿Qué familia? Mamá siempre te prefirió. Papá siempre dijo que tú heredarías la empresa, no yo. Valentina es demasiado emocional, demasiado inconstante, eso decía. Y yo trabajé 10 veces más que tú. Lo sacrifiqué todo para demostrar que merecía dirigir Espinosa Construcciones. Nadie negó tus méritos, dijo Carmen con suavidad. Pero robar dinero de la empresa, envenenar a tu propio hermano, planear su apartamiento, eso no es negocio, Valentina. Es un delito. Mi preciosa hermana me envenenaba y tú se lo permitías. Diego se puso de pie de golpe y se dirigió a Emma. Y tú se lo permitías. Diego, intervino Carmen, Emma no supo de las pastillas hasta hace poco. Y cuando lo supo, las sustituyó por vitaminas inofensivas. Te estaba protegiendo. Diego se quedó quieto, asimilando la información. Luego miró a Emma, ¿es cierto? Emma asintió, sí. Cambié las pastillas cuando supimos que contenían psicotrópicos. Por eso me sentí mejor estas semanas, murmuró. Pensé que el estrés había remitido, basta de farsa. Gritó de pronto Valentina. No tiene ninguna prueba real contra mí. Solo palabras y unas fotos sin sentido que no demuestran nada. Oh, pruebas hay más que suficientes, replicó Carmen con calma. No solo las de Emma. Mi abogada y un auditor independiente llevan meses recopilando información sobre tus maniobras. Y respecto a las pastillas, se enviaron muestras al laboratorio y el doctor Gómez tiene los resultados. Creo que la policía se interesará muchísimo por todo esto. Al oír policía, Valentina dio un respingo e instintivamente hizo ademán de ir hacia la salida. Pero Carlos, su marido, le cortó el paso. Había escuchado todo en silencio, su rostro pasó de la perplejidad al estupor y luego a la ira. ¿Te acostabas con Ramírez? Preguntó con voz apagada. ¿Todo este tiempo? ¿Y robabas dinero? ¿Y tratabas de volver loco a tu propio hermano? Valentina callaba, mirándolo con desafío. Responde. Rugió él, agarrándola por los hombros. ¿Es verdad? ¿Lo que dibujó el niño? Suéltame, siseó Valentina. Estás borracho, Carlos. Y montas una escena delante de todos. Me da igual. La sacudió. Quiero la verdad. Sí. Le gritó a la cara. Sí, me acosté con Federico. Porque él, a diferencia de ti, no es un borracho inútil que vive del dinero de mi familia.
Tiene ambición, es inteligente, tiene un plan. Carlos se echó atrás como si le hubieran golpeado. Su rostro se deformó de rabia y alzó la mano. Inténtalo, dijo Carmen, de pronto a su lado, en voz baja, y personalmente me aseguraré de que no vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad. Carlos bajó la mano, con los ojos llenos de lágrimas de furia y humillación. Que te den, Valentina, dijo. Y a toda tu familia. Se dio la vuelta y salió empujando a los invitados atónitos. En ese momento, Mateo, que estaba junto a Emma, tiró de su mano, mamá, ¿ganamos a los malos como en nuestro juego de espías? Su pregunta inocente alivió la tensión, arrancando algunas risas nerviosas. Sí, cariño, respondió Emma, abrazándolo. Ganamos. Carmen alzó la mano para llamar la atención, estimados invitados, disculpen este giro inesperado de los acontecimientos. Me temo que nuestra celebración ha llegado a su fin. Gracias a todos por sus felicitaciones y regalos. La gente comenzó a dispersarse, murmurando en voz baja. Sin duda, esta historia sería tema de conversación durante semanas. Cuando el último invitado se fue, solo quedaron ellos en el salón, Carmen, Diego, Mateo, Emma y Valentina, que estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Preguntó con desafío. ¿Me entregarán a la policía? Carmen suspiró hondo, debo hacerlo, Valentina. Has cometido delitos graves, fraude, sustracción, daños intencionados a la salud. Pero eres mi hija y no quiero verte en la cárcel. ¡Qué generosidad!, ironizó Valentina. Tienes una elección, continuó Carmen. Puedes devolver voluntariamente todo el dinero robado, renunciar a tu participación en la empresa e irte del país. O entrego todas las pruebas al fiscal y te juzgarán. Tú decides. Valentina la miró largo rato, con odio, miedo y quizá una gota de respeto. Siempre fuiste una ejecutiva dura, mamá, dijo al fin. Está bien. Devolveré el dinero y me iré. Pero no creas que te estaré agradecida por esta misericordia. No espero gratitud, Valentina, respondió Carmen, triste. Solo quiero que entiendas lo que has hecho y encuentres fuerzas para cambiar. Eres una mujer lista y talentosa. Podrías haberlo logrado todo por la vía honesta. Valentina sonrió con amargura, ¿por la vía honesta? ¿En un mundo regido por gente como tú? ¿Dónde todo lo deciden los contactos y la herencia? No me hagas reír. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y dijo, sin mirar atrás, mañana me pondré en contacto con tu abogada para tratar los detalles. No esperen despedidas. Se fue, dejándolos en silencio. Diego se dejó caer en una silla, sujetándose la cabeza con las manos. No puedo creerlo, Valentina. Mi propia hermana Carmen se acercó y le puso la mano en el hombro. Siempre fue demasiado ambiciosa, demasiado ávida de reconocimiento. Tu padre y yo quizá cometimos errores en su educación. ¿Pero envenenarme? ¿Planear enviarme a un psiquiátrico? Diego alzó hacia su madre unos ojos llenos de dolor. ¿Cómo pudo? La codicia y la envidia pueden convertir a una persona en monstruo, dijo Carmen en voz baja. Pero ahora debemos pensar en el futuro. En la empresa, en la familia. Se volvió hacia Emma. Emma, sin ti nada habría sido posible. Nunca olvidaré tu ayuda. Emma negó con timidez, hice lo que creí correcto. Por Diego, por Mateo, por usted. Diego se levantó y se acercó a ella. Tendremos que hablar mucho, Emma, recuperar la confianza. Lo sé, respondió en voz baja. Y estoy dispuesta. Si tú también lo estás. Mateo, que había estado callado, se interpuso de pronto entre ellos. Papá, ¿ya no vas a gritarle a mamá? Porque lloró esta mañana. Diego se arrodilló delante de su hijo, los ojos se le llenaron de lágrimas. No, campeón, no lo haré. Estaba enfermo, ¿entiendes? La tía Valentina me daba pastillas malas que me ponían malo. Pero ya no las tomaré, y todo irá bien. ¿Lo prometes? Preguntó Mateo, muy serio. Lo prometo. Diego abrazó a su hijo y luego le tendió la mano a Emma. Saldremos adelante. Juntos. Emma tomó su mano,
sintiendo cómo las lágrimas de alivio le corrían por las mejillas. Carmen los observaba con una sonrisa. Han pasado 3 años. La luz del sol inundaba el amplio despacho donde Emma revisaba los reportes trimestrales. La placa en la puerta decía, Emma Espinosa, directora de Desarrollo Estratégico. Tras todo lo ocurrido, Carmen le propuso ocupar ese cargo en la empresa, viendo en ella no solo a una aliada leal, sino a una persona de aguda inteligencia e intuición. Mamá. Mateo irrumpió en el despacho, seguido por su hija de 2 años, Isabella, que reía tratando de alcanzar a su hermano. Diego apareció en la puerta con una sonrisa cálida, perdona la invasión. Querían llevarte de picnic. Emma cerró el portátil y abrazó a los niños, el trabajo puede esperar. La familia es lo primero. Salieron al césped detrás de la oficina, donde ya había un mantel extendido y una cesta con comida. Carmen estaba allí, hojeando un libro. Se había retirado de la gestión diaria, pero visitaba a menudo para pasar tiempo con sus nietos y ofrecer un consejo sabio cuando era necesario. En cuanto a Valentina, vivía ahora en Australia. Bajo otro nombre, trabajaba como consultora en una pequeña firma. Devolvió el dinero, tal como prometió. Casi todo, al menos. Ramírez no tuvo tanta suerte, el banco lo demandó por fraude y malversación y fue condenado a 8 años. La empresa prosperaba bajo la dirección conjunta de Emma y Diego. El sol de la tarde doraba las copas de los árboles y Emma miraba a sus seres queridos, al marido, que de nuevo era aquel hombre atento del que se enamoró, a los hijos, creciendo en un ambiente de amor, a Carmen, que había encontrado el equilibrio entre la obra de su vida y las simples alegrías de ser abuela. A veces a Emma le parecía que aquella pesadilla había sido solo un mal sueño. Pero fue precisamente lo que les hizo comprender lo esencial, ningún dinero ni poder valen más que una familia de verdad. Y ahora tenían ambas cosas, pero en el orden correcto de prioridades.